¿Qué tal están, señores? Saludos y bienvenidos de nuevo a la recepción del Hotel Cándido. Estamos de nuevo con todos ustedes. Espero que hayan pasado un verano estupendo, que hayan sido unas grandes vacaciones, unos meses en los que no hemos dejado de estar con todos ustedes porque han tenido la ocasión de ver la redifusión de los cafés de la primera temporada, y aquí iniciamos la segunda. Y vamos a iniciar la segunda temporada con alguien a quien queríamos hacerle el café en la primera y por ajustes de agenda pues al final no pudo ser, y nos emplazamos para septiembre y aquí estamos, en este día de San Miguel, este 29 de septiembre, con Alfredo Matesanz. Alfredo, muchísimas gracias. Patricia, encantado. Gracias a ti por invitarme aquí en el Hotel Cándido en el inicio de la temporada, porque creo que empezáis hoy, ¿no? Eres nuestro primer invitado y estamos encantados, Lorenzo y yo, de compartir contigo estos minutos en los que, como siempre decimos, es un café para hablar de la persona que hay detrás de ese segoviano conocido, en este caso, por tantos y tantos años de radio. Luego te contaré, porque ya sabes que a mí también la radio ocupa un lugar muy importante en mi corazoncito, pero yo quería hablar de ese Alfredo niño, ese Alfredo joven, y no sé a dónde me vas a llevar en primer lugar. Si yo te pido un primer recuerdo de infancia, ¿a qué plaza, a qué calle me llevas? Pues mira, esos recuerdos de infancia me llevan al barrio de San Esteban y me llevan a San Marcos, por una razón. Yo viví en San Esteban, a la sombra de la torre del barrio, que ahora está desmochada, y al barrio de San Marcos, porque mis abuelos vivían allí en San Marcos, de manera que yo he sido un niño que ha tenido la suerte de disfrutar jugando en ese barrio, que es una maravilla, al lado del río Oresma, donde mis primos pescaban y sacaban barbos, entonces había muchos peces, aprendí a nadar en la Peña El Estudiante, en fin, esos parajes que hoy están mucho más acondicionados para el paseo, pero que en aquellos años estaban un poquito salvajes, que tenía su encanto. Las huertas, para mí las huertas, el olor de los tomates, de las albercas, el tío Rufo, que tenía la huerta que está bajo el puente que da acceso al barrio. Entonces, mis recuerdos de infancia están en San Esteban y están en San Marcos, donde Lope Tablada bajaba a pintar. Allí hay muchos rincones maravillosos, y su hijo Lopito. Yo era vecino de ellos en San Esteban y yo aprendí con ellos a pintar. Y yo acompañaba tanto al padre como al hijo en sus paseos por la zona del Roqueral, de la Fuencisla, por la Alameda, y yo les veía cómo trabajaban, cómo manchaban el cuadro, y ahí nació mi afición a la pintura, que conservé y mantuve durante unos años. Después la falta de tiempo me alejó de ello, pero tengo unos recuerdos felices de aquella zona. Incluso te contaré que rodamos algunas películas, te cuento, verás. Lopito, el hijo Lope, tenía acceso, porque él ya vendía cuadros, y tenía acceso a unos tomavistas y a unos rollos de películas de Super 8 con los que él se hacía. Y entonces implicamos a José María Heredero, el gran artista de grato recuerdo para todos, y José María dejaba el estudio y se venía con nosotros a rodar. Hicimos, estoy recordando, hicimos 3 películas: El rapto de Rayo de Luna, que la rodamos... ¿Tenía su guión? Sí. O sea, ¿era ficción? ¿O a caballo nosotros entre... escribíamos el guión y rodábamos. En este caso, era una película del oeste que hicimos en los Altos del Parral. Implicamos a estudiantes de los cursos de verano americanos y utilizamos caballos de Albornoz de Valverde. Ellos montaban bien a caballo. Bueno, ahí hacíamos unas escenas y unos trucos con pistolas de plástico que llenábamos de polvos de talco. Y entonces la cámara se ponía detrás del rifle o de la pistola de plástico, y como estaba llenas de polvo de talco, al apretar salía un chorrito de humo, que era el efecto del disparo. Y con un hilo, por ejemplo, se ataba al sombrero del jinete, y al disparar tirabas del hilo y el sombrero saltaba. Como si le hubiera dado... Sí, y luego completábamos escena en varios lugares. Íbamos al río Milarillos, en la zona de Valverde, y allí rodábamos otras secuencias. Estos chicos se dejaban caer de los caballos, montaban muy bien. Y después José María montaba las películas, que solían durar 20 y tantos minutos, eran 3 rollos de 8 por 3, 24. Pero José María, que dedicó mucho tiempo a esto, y qué recuerdos con él, ¿no? Era un artista, montaba la película como son las películas. Primero salían los créditos, que se iban moviendo sobre unas imágenes, y luego empezaba la película, con unos colores fantásticos en ese entorno. Rodamos también La Pasión, nos ayudaron los monjes del Parral,
Recuerdo que Lope, que hacía de Poncio Pilato, pues se lavaba las manos en la fachada de... Y hasta un niño que venía de Madrid, Jesucito, le convertimos en ángel, y algunos con cuerdas sujetando desde las rocas, le bajábamos por las rocas con mucho riesgo, ahora que lo pensamos, hasta una higuera en la oración del huerto. Estaba Jesús orando y el angelito Jesús, el pobre, colgado con unas cuerdas y de una forma rudimentaria, ya lo creo. A veces decía que me caigo, cuidado. Y entonces era el ángel. Bueno, unas escenas. Las 3 cruces de la Pasión las hizo Lope Tablada, porque él modelaba muy bien con las manos y con barro que cogíamos, que era un barro que se podía utilizar para hacer figuras. Pues hicimos 3 cruces, José María se tumbaba con las cámaras y tiraba... Está buscando la... Claro, y entonces aquello parecían 3 cruces de 3 clavados, ¿no? Con unos paisajes impresionantes. Y la tercera fue el rapto de Rayo de Luna, que la rodamos en la Alameda del Parral, donde yo, convertido en un asesino en serie, perseguía a la actriz, que era la misma, Pili, de Madrid, una chica muy guapa de Madrid, que hizo de India en la película del Oeste. En La Pasión no intervino, pero en esta, en La Bestia y la Bella, rodaba, y yo la iba siguiendo entre los árboles. Hubo un crimen allí en la Alameda, era otoño, porque habíamos rodado todo el verano, y en el otoño hicimos esta, ¿no? En fin, luego las proyectamos en San Marcos, fue muy divertido, la gente llevó sillas, y todavía Lope conserva, yo conservo, mira, es una pena no haber traído las carteleras de la película que José María hizo, en blanco y negro. Él era un artista en blanco y negro, unas espléndidas fotografías de algunas escenas de las películas en blanco y negro. Teníamos cartelera y todo para que el público viera lo que se iba a proyectar. Pues sin duda una experiencia maravillosa, cinematográfica, de conocer la ciudad de esa Segovia, y un aspecto de la vida de Alfredo que yo desconocía y me la estaba contando mientras estábamos preparando el plató aquí en esta recepción del Hotel Cándido, es su alma viajera, que luego bien ha heredado su hijo, y es que marchó a Francia a vendimiar. En aquellos años, yo tenía... Yo no sé, ¿en qué 18, contexto te pilla a ti esa...? Pues había terminado los estudios en los Maristas, había hecho preuniversitario, era el mes de... bueno, pues cuando es la vendimia en esta época, y a través de la oficina aquí, que se encargaba de canalizar los viajes a la vendimia, solicitamos tres amigos y yo el viaje. Nos concedieron bueno, la condición de vendimiador, y acabamos en un pueblecito llamado Saint-Cyr, entre Toulon y Marsella, que nos acogió durante casi 3 meses. Entonces, bueno, pasar los Pirineos era el deseo de todo español. En En España no había libertad. Y recuerdo que llegamos a Figueras, allí embarcamos en un tren atestado de migrantes, y recuerdo pues aquella imagen de las familias que realmente iban por necesidad. Nosotros íbamos un poco por, bueno, a ver qué pasaba. Éramos estudiantes. Medio aventura, sí, medio... por ver qué pasaba, pero había gente que iba por necesidad. Y recuerdo aquella tarde en Figueras, esperando el tren, los andaluces, muchas familias andaluzas, con botellas de vino y un bocadillo, sentados en las vías esperando el tren, con las familias, hasta que el tren llegó. Y nos metieron, la verdad que nos metieron de mala manera, la Policía Nacional, entonces, pues con porras empujándonos, nos metieron... Ahí como ganado, casi. Como ganado, nos metieron en aquel tren que iba atestado, recuerdo, en los vagones tumbados por ahí, y nosotros llegamos, porque la gente se fue quedando en otros lugares anteriores, y nosotros llegamos a este pueblecito, Saint-Cyr, donde nos esperaba el patrón, que era un conde, el conde Balancourt. Bueno, éramos estudiantes, hablábamos francés y la condición era distinta, ¿no? Y ya nos acomodaron en un gallinero, la finca de... De conocer el idioma hace que... Hombre, te ayuda mucho, claro. Esa persona que era el jefe, que era el mandamás, el dueño, claro, el dueño del tinglao, os viera de otra manera, ¿no? Porque sin duda, le entendíais, sin había duda, una relación distinta a quien desconoce el idioma. Claro, y así pasamos pues 2 meses y medio. Era una zona de la Costa Azul, con los pinos inclinados por el Mistral que sopla allí, la casa del patrón y de la marquesa, que era una señora venerable con la que trabamos mucha amistad, estaba en una zona baja, y allí, como terminábamos a las 5, porque trabajábamos desde las 7 de la mañana hasta midi, a las 12, teníamos 1 hora para comer, nos hacíamos la comida nosotros mismos en el gallinero con un pequeño hornillo, y hacíamos, recuerdo, una tortilla con un huevo para 4. Normalmente robábamos lo que podíamos, patatas, tomates de las huertas que había por allí, y descubrimos en el pueblo, que era un pueblo amurallado, precioso,
pues del estilo de Segovia, con unas cuestas. Descubrimos un caldo de carne que nos daba mucho de sí, porque echábamos agua, el caldo de carne, y ese era el primer plato, era la sopa. Y luego la tortilla con el huevo para 4 y alguna ensalada. Así estuvimos casi 3 meses, con lo cual, pues, vinimos delgados, morenos. Fue una experiencia muy interesante porque realmente... Porque a esa edad, ¿verdad? Todo... Claro. Toda experiencia vital le va y en formando a uno aquellos como años, persona, ¿no? con una España sin libertad, pues Te abren los ojos. fue una experiencia que recuerdo con mucho cariño. Creo que apenas tengo un par de fotos de entonces, y volvimos en un tren que recorría el Pirineo francés, y en Valire pasamos por un principado, por Llivia. Habíamos comprado 4 revistas eróticas de entonces, que aquí no había, y recuerdo que los guardias, había 3 en aquel puestecito, estaba el día nublado, pues lo único que nos pidieron fue que entregáramos Sabían bien. las 3 revistas que llevamos cada uno. Sabían. Y venga, adentro, ¿no? Fue todo, tan... sí, claro, era un poco la España profunda entonces, reflejada en este gesto que te cuento, ¿no? Fue una experiencia muy interesante, por eso yo después a mi hijo le conservo el pasaporte, emigrante, y luego él ha sido un viajero impenitente. Yo le decía, chaval, mira, tu padre emigrante. Esas ideas, ¿verdad? Porque de todo se forja. Y cuando vuelves a España y vuelves a Segovia, ¿sigues estudiando? Sí, estudié técnico de empresas turísticas en el Instituto Castellano de Nuevas Profesiones, que estaba en José Zorrilla, que había puesto en marcha José Antonio Flores Valero, con el que yo tenía una gran amistad. Y estando ahí fue como entré de una manera casual en la emisora. Julio César Fernández, recuerdo, había dejado el puesto por circunstancias, hacía falta una persona que le sustituyera. Un profesor nos indicó que Radio Segovia hacía falta una voz, y yo acompañado, porque yo no iba con intención de probar. Esto es como el que va al casting y al final... Exactamente, y recuerdo a don Antonio, que fue el que nos recibió, que probó con los demás, los otros 2. Yo estaba sentado escuchando y dijo, ¿usted no prueba? Hombre, yo he venido, no, pruebe usted. Y ahí empezó mi relación con Radio Segovia. Pues servicio militar, y me incorporé después en el año 71. Luego empecé Derecho en la Universidad de Distancia y lo terminé en el Colegio Universitario, pero nunca ejercí porque la radio te absorbe, tú lo sabes, por completo. Entonces me he dedicado a la radio en estos, Patricia, 45 años ya, ¿eh? Qué maravilla. 45 años ahora. Desde el año 71, ¿y qué es lo primero que haces cuando llegas a la radio? Una vez que pasas la prueba, conoces a don Antonio y comienzas esa relación durante tantos y tantos años. Delante del micrófono te pones, ¿y qué es lo primero que haces? ¿O los primeros meses qué es lo que te encargan? Sí, programas musicales. Empecé haciendo programas de entretenimiento, por la tarde programas musicales, de manera que yo estaba muy puesto, porque recogía todas las informaciones que aparecían en prensa, y yo hacía un programa casi de 3 horas por la tarde, presentando discos, algunos concursos que hacíamos en discotecas. Luego los 40 principales aún no funcionaban, teníamos la emisora de frecuencia modulada que estaba apagada, no funcionaba, y un día don Antonio me dijo, ¿usted se atrevería a estar aquí los domingos por la tarde poniendo música? Pues sí. Empezamos a hacer un programita por las tardes que tenía como objetivo entretener, llegar a, pues había algunos pubs, algunos establecimientos íntimos para estar tomando un café a esta hora. Ellos sintonizaban. Y nos sintonizaban. Era su banda sonora, sí, era sí, su... sí. Entonces se estableció una relación, aquello empezó a funcionar, y así, no recuerdo cuánto tiempo, pero estuve pues algún tiempo haciendo esos programas los domingos a través de la frecuencia modulada. Al terminar el programa se apagaba, se cerraba la emisora de frecuencia modulada y no funcionaba hasta el domingo siguiente. Luego ya la SER puso en marcha los 40 principales, y yo fui el presentador durante 10 años. Estaba entonces Joaquín Prat y Pepe Domingo Castaño, y al final de cada sesión de sábado Joaquín nos llamaba para dar las votaciones, porque era un programa en el que la gente votaba y se daban discos y tal. Y yo llegué a tener una relación muy curiosa con Joaquín, porque teniendo en cuenta que tenemos Navacerrada al lado, a Joaquín le interesaba mucho, aparte de la votación y resultados de discos, le interesaba mucho conocer cómo estaban las pistas en Navacerrada. Ya aprovechaba la llamada. Porque era una información de mucho interés para los madrileños que venían a esquiar. Entonces nevaba mucho. Sí, sí.
Yo no tenía ni idea, nunca he esquiado, pero me procuraba la información, nieve blanda, nieve en polvo. Te convertiste también en... Claro, entonces yo llamaba y me daba la información, y cuando Joaquín me daba paso, decía, bueno, y ahora nos vamos a Segovia con el hombre blanco. Me llamaba el hombre blanco, Alfredo Matesá. ¿Qué tal, Joaquín? Tal. Bueno, lo primero me decía, ¿cómo están las pistas de Navacerrada? Porque, claro, era fin de semana, había mucha gente que seguía en Madrid, ¿no? Y yo le daba esa información y luego ya le contaba cómo habían ido las votaciones. Y de esa manera se estableció con Joaquín pues una relación muy simpática. Después le conocí y alguna vez estuvo aquí, y los 40 estuve presentando, yo creo que fueron 10 o 12 años. Así que he escuchado de todo tipo de música. Me encanta la música. Sí, sí, he tenido, pues gracias a esta relación con la programación musical, imagínate, 10 años. Además en los 80, ¿no? O sea, a finales de los 70, principios de los 80, que la música en España música era de una calidad... se escucha música sudamericana, música americana, Beatles, qué sé yo, Simon y Garfunkel, Cat Stevens, mucho soul. Entonces, pues es raro que algún tema no me suene ahora, después de tantos años escuchando, porque se han hecho muchas reediciones de temas, ¿no? Y ahí fui muy feliz haciendo esto, que es por lo que empecé, por la música. ¿Y cuando llegas a la, como dicen ya sabes que los niños, los chavales, cuando escuchan de jóvenes la radio, siempre escuchan radiofórmulas, ¿no? Como bien decías, escuchan música. Entonces, ¿cuándo empiezas a hacer radio de mayores? Que es como suelen llamar a la gente joven. Yo cuando empezaba la radio me decían, pero tú no presentas los 40 ni haces... Tú haces radio de mayores, es decir, radio informativa, radio de noticias. ¿Cuándo se produce ese cambio? Pues, como te he dicho, hay un periodo de unos 10 años haciendo música, y después voy pasando, poquito a poco, a hacer otras cosas, a hacer boletines, informativos, y llega un momento en el que don Antonio me encarga que me ocupe del programa de la mañana, que ya no tenía nada que ver con lo que estaba haciendo, con los musicales y demás, ¿no? Por el programa de la mañana había pasado Pepe Castrillo, Gómez Pintos, Manuel Illana, y después me quedé yo haciendo ese programa, que, bueno, pues era un reto, no tenía nada que ver con lo que había hecho, y era una especie de magazine, pero largo en el tiempo, porque hoy la cadena ocupó muchos tramos, pero entonces teníamos un tramo para nosotros muy largo, ¿no? Y luego, a partir de ahí, ya los informativos, y se definió en la programación de la SER el magazine. Hoy por hoy quedaron ventanas por la mañana para boletos, pero el espacio más amplio, como sabes, el de la mañana, desde 12 y 20 a 2, que yo creo que llevo haciéndolo pues 20 y tantos años, un programa en el que siempre hemos buscado la participación de la gente, ¿no? Porque ten en cuenta que estamos hablando de radio local, y yo creo mucho en la radio local porque la radio local es la crónica de la vida, no es un álbum de familia. La radio local es la vida y se puede extrapolar a cualquier situación, es la vida misma, y las historias que la gente te cuenta, porque la radio es contar historias, ¿no? Y es extraordinario que la gente en estos años haya participado tanto con nosotros, nos haya creído y nos haya llamado y siga contando con nosotros, y hay historias pues preciosas. Estoy recordando, Patricia, en una ocasión en el programa apareció un chaval joven, yo creo que tendría unos 20 y tantos años, estaba haciendo el programa y entró por la puerta y me dijo, me han comentado en comisaría que viniera aquí porque él buscaba una hermana que no conocía, una hermana mayor que no conocía. Y me han dicho, mira, si alguien la encuentra, porque él pasaba por Castellón, conducía un camión, si alguien la encuentra, el único lugar es la radio, ¿no? Vete a la radio a ver qué pasa. Y le dije, pues espérate 5 minutos y me cuentas la historia, tu historia, lo que estás... Hombre, pero no. Entonces empezamos a charlar, él contó la historia, que venía por Castilla y León, había estado en otras ciudades, no había encontrado a su hermana, y fíjate lo que es la radio. Esto era 1 menos 20, 12 y media menos 25, y a la 1 menos 10 nos llama un oyente, dice, oiga, es que estoy escuchando y yo creo que puede ser, no recuerdo bien si era una vecina de Nueva Segovia o de la Albuera, no lo sé, pero nos dijo, yo creo que es... Que sé quién es. Que sé quién es. Es la hermana. Imagínate ya cómo estábamos todos en la emoción. radio, todos los compañeros ya pues pendientes, cómo es posible que encontremos a... Y él pues muy nervioso, y a la 1 y 20 entró la señora con la hermana.
por el estudio no se conocían. Y el encuentro de estos hermanos se produjo en la radio. Yo tenía un nudo en la garganta que apenas podía hablar de la emoción, como puedes comprender, y yo veía a las compañeras que lloraban, que sacaban los pañuelos. Fue un momento de mucha emoción, porque la radio posibilitó que aquellos hermanos se conocieran. Sí. Pues es que la radio es un medio maravilloso, como lo es la televisión, que también Alfredo conoce y de la que hablaremos, me temo que en una segunda edición de este café, porque nuestro tiempo se ha agotado. Ha sido un placer escucharte y sé que seguiremos viéndonos, seguiremos escuchándonos y que pronto nos volvemos a sentar en esta mesa y nos tomamos otro café tan a gusto aquí los dos. Estaré encantado cuando quieras, Patricia. Muchas gracias, Alfredo. Pues a ustedes ya saben que la semana que viene volvemos. Espero que estén ahí puntuales a la cita con Café para Dos.